Buen día, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a este webinar. Hoy vamos a trabajar junto con la gente del INTI en una charla relacionada a materiales modernos, problemas antiguos. El estudio de materiales modernos, envejecimiento y análisis. Este webinar está organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural, ASINI. Hoy les queremos presentar a la licenciada en Química, Mónica Pinto, que es jefa del Departamento de Diseño y Materiales del INTI y que en este año cumple 40 años trabajando. Bienvenida por estar acá y que gusto charlar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse. La verdad que estamos muy contentos por la difusión que ha tenido el evento. Esperemos que les sea de mucha utilidad. O sea, la idea es un poco comentar las actividades dentro de INTI, específicamente el Laboratorio de Bienes Culturales, y señalar que, bueno, que esta charla se hizo posible gracias a un convenio que tenemos firmado entre el INTI y el CIPAC para un convenio marco de colaboración de trabajos. Y bueno, esta es una de las tantas actividades que podemos realizar juntos, con un poco de capacitación desde nuestro humilde lugar. Un poco lo que queríamos, digamos, a modo introductorio, decir es que, digamos, a partir de la revolución industrial hubo una generación de materiales sintéticos. No se usaba tanto los materiales naturales, y sí se pudieron también modificar los materiales naturales, de manera que, digamos, los artistas tuvieron acceso a este tipo de materiales que en su momento no eran muy conocidos, pero que sí eran bastante accesibles, y bueno, y cada artista utilizó estos materiales teniendo en cuenta su propia creatividad, pero existen algunos problemas en la utilización de estos materiales, porque bueno, no todos tienen la misma vida útil y perdurabilidad que tienen los materiales que venían trabajando hasta ese momento. Y bueno, nosotros un poco lo que vamos a comentar son distintos casos donde uno puede, si bien no predecir exactamente la durabilidad ni la vida útil, pero sí tener una idea de qué materiales, digamos, se van a comportar de manera, digamos, más extensa en el tiempo, manteniendo sus propiedades, que otros. Obviamente el artista no tiene por qué conocer la vida útil de los materiales, pero bueno, para eso estamos nosotros, que sí los conocemos, que hace muchos años que trabajamos con distintos materiales, y que al menos podemos dar una idea de la durabilidad que van a tener estos materiales. Después, obviamente que el artista va a elegir el material que quiera, y además puede incluso que no quiera que su obra se conserve exactamente igual que al momento de su creación. Así que un poquito también lo que queremos siempre demostrar con este tipo de actividades es un poco describir, yo le digo, el maridaje, ¿no? Surgido, digamos, entre la parte tecnológica y científica y el arte. Nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Desde nuestro lugar, tenemos herramientas tecnológicas mediante las cuales podemos identificar componentes constitutivos de las obras, pero también prever el envejecimiento prematuro. Eso es lo que nosotros brindamos desde INTI, ¿no? Y después, bueno, obviamente trabajamos generalmente con el artista si lo quiere hacer, o con instituciones como CIPAC o con museos, en la cual nosotros podemos, digamos, colaborar desde ese punto de vista, ¿no? Esta charla, así como para coordinar un poquito, la charla va a estar... ¿me podés poner la presentación? Pero antes quería comentar algo. La charla va a estar compuesta por 3 módulos. Al cabo de cada uno de los módulos, la idea es tener un pequeño espacio para preguntas que surgen de cada módulo específico, para no seguir adelante si queda alguna duda, digamos, con lo que se está diciendo. Así que bueno, si me ponen la charlita, comenzamos. Bueno,
Desde el INTI, digamos, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, obviamente, y se dedica a brindar asistencia técnica a la industria en general, principalmente nacional y pymes, pero también a quien nos, digamos, a responder la demanda que surja. Es un instituto que el año pasado cumplió sus primeros 65 años, o sea, tiene una larga trayectoria en el estudio de los materiales, en la identificación de materiales, y es por eso que, bueno, como dije anteriormente, es lo que nosotros podemos brindar en este área de bienes culturales, el conocimiento de los materiales. Si bien el INTI, digamos, tiene, digamos, sedes regionales en todo el país, como verán acá en el mapa, la sede central la tiene en Buenos Aires, en el Parque Tecnológico Miguelete, provincia de Buenos Aires, donde es un predio muy amplio, donde hay más de 40 centros de investigación dedicados a distintas áreas, que pueden ser desde celulosa y papel, construcciones, áreas también específicamente de ensayo e identificación como física, química, bueno, textiles, cuero, bueno, un montón digamos, de áreas en las que podemos nosotros ayudar. ¿Cómo realiza esta asistencia? Bueno, mediante dos áreas a través de dos líneas grandes de acción. Una es las áreas de servicios, en la cual estarían incluidos los ensayos y las determinaciones que podemos hacer para acercarnos al estudio de materiales, y también otro que es el área de investigación y desarrollo, donde se pueden evaluar y desarrollar y optimizar nuevos materiales. Nosotros específicamente, el laboratorio de pinturas depende de la gerencia de innovación y desarrollo, lo que no impide que podamos hacer asistencia técnica específica, digamos, digamos, a través de ensayos. Bueno, un poco acá donde está ubicado, para que vean, y además que vean la inmensidad del predio. Y bueno, y básicamente nosotros pertenecemos a una dirección, que es la Dirección Técnica de Materiales Avanzados, y específicamente somos, si bien somos el Departamento de Diseño de Materiales, en el Laboratorio de Pintura somos todas estas personas que ven acá, donde realizamos, digamos, diversas actividades, lo que es asistencia pura, asistencia técnica pura, y lo que es también innovación y desarrollo. Dentro del laboratorio de pinturas tenemos un laboratorio específico para bienes culturales, donde básicamente lo que se estudia es recubrimientos orgánicos. ¿Por qué? Porque nuestro laboratorio tiene una existencia de más de 40 años en el área de recubrimientos orgánicos. Entonces es lo que más conocemos y es en lo que más podemos aportar. Dentro de la asistencia que nosotros brindamos, lo hacemos, bueno, como dije también un poco en la introducción, a museos, a restauradores, a peritos, coleccionistas, arqueólogos o investigadores que están haciendo sus tesis o sus tesinas, en las cuales nosotros podemos aportar, digamos, la parte de identificación y verificación y estudio de los materiales. Bueno, yo voy a presentar a Andrés Seriotti, quien va a ser el encargado de brindar la charla de hoy. Él es licenciado en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, especialista en recubrimientos orgánicos, inspector ANSI-ASME, nivel 2 en pinturas y procesos de revestimientos industriales. Ingresó a INTI en 2003 en el área de pinturas, habiendo trabajado en la elaboración de especificaciones, determinación de fallas de recubrimientos industriales, análisis físico-químico en pinturas, determinaciones analíticas asociadas al análisis de fallas de sistemas protectores y aplicadas a la restauración. Es responsable de los procesos de calificación y certificación de oficios relacionados con la aplicación de pintura y responsable del área de restauración y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural hasta el año 2021.
Así que bueno, ahora los dejo con Andrés, que va a brindar la charla. Bueno, muchas gracias, disculpen la prolijidad, estamos medio un poco entre casa, estamos desde la oficina transmitiendo, así que bueno, agradecer en principio a todos ustedes por estar conectados, bueno, por supuesto a Virginia, a la gente de Asimpac, a los chicos de técnica que están haciendo que todo esto sea posible y se pueda estar transmitiendo en vivo. Vamos a tener esta pequeña discusión. El título de la ponencia por ahí es un poco oneroso, pero bueno, la idea es tratar de poner a discusión, de agitar un poco el avispero. Hablemos sobre arte moderno, sobre cómo van cambiando los paradigmas, cómo se empieza a pensar o cómo es que se está tratando de desarrollar la técnica analítica para poder abordar el problema de los materiales modernos. Vamos a hacer, como dijo Mónica, vamos a hacer como 3 pequeñas secciones. Ahora es un poco difícil estar hablando directamente a una computadora, por ahí sería más fácil. Pero bueno, esto permite también que muchas personas que no pueden estar aquí en Buenos Aires tengan acceso y está bueno que esto se pueda difundir. ¿Cómo es el abordaje del arte moderno, del arte contemporáneo? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción como para ver un poco cómo está el estado de situación, qué es lo que vamos a entender un poco por materiales modernos. Vamos a ver una pequeña analogía tal vez entre las corrientes artísticas y, digamos, y la carrera científica y tecnológica. Cómo es que esto, como comentaba un poco al principio Mónica, cómo revela un poco esta explosión de nuevos materiales, de nuevas técnicas que van permeando de la industria hacia el mundo artístico. Después hablaremos un poco, nos pondremos, digamos, un poco a charlar acerca de, bueno, los comportamientos de los materiales y cómo esta nueva ola de materiales, estos nuevos materiales sintéticos aportan muchas soluciones para los artistas, pero también muchos problemas a la hora de pensar las obras en un eje de perdurabilidad en el tiempo. Y a lo último, no menos importante, comentarles un poco cuál es el abordaje que estamos haciendo en algunas líneas estrictamente, digamos, de INTI, en colaboración con restauradoras y con otros laboratorios que están trabajando también en el ámbito del análisis e identificación, por ejemplo, de materiales utilizados en obras de arte. Así que bueno, estoy tratando de hablar despacio. Esta charla también les comento, después va a estar seguramente al que haya llegado tarde o el que llegue tarde o las personas que quieran después reproducirlo, seguramente esté, como se dice habitualmente, colgado en la página de INTI. Vamos a ver si esto después se puede pasar el link. Pero empecemos directamente entonces con la introducción, sin más preámbulos, por decir la introducción de la introducción. Y esto es como, bueno, empecemos a pensar un poco cuáles son los encuentros entre ciencia y arte. Y por supuesto que la química de la conservación o todas las ramas que no son estrictamente del ámbito del arte y que están como apoyando y sosteniendo, digamos, el entendimiento material de las obras para su conservación, su restauración, su intervención. Entonces, en principio, hacer una especie de categorización, vamos a decir así. Si bien podríamos hacer muchísimas categorías en cómo dividir los materiales, vamos a hacer esta división, esta pequeña categoría, que como cualquier categoría seguramente no abarca todo el universo, pero nos ayuda a pensar conceptualmente en 2 modelos o 2 formas distintas en cuales los materiales se fueron expresando a través del tiempo en el arte. Entonces podemos pensar primariamente en los materiales tradicionales, los que conocemos de toda la vida, los óleos, los huevos, las colas. También podemos pensar, por supuesto, en pigmentos que son de uso tradicional, que algunos pueden venir, como el blanco de hueso, puede venir desde la prehistoria inclusive, o algunos rojos y ocres de hierro, que pueden venir, que se pueden estar utilizando otra vez desde tiempos inmemorables, que hoy en día todavía se siguen utilizando en la industria, por supuesto, como el óxido de hierro.
Y después pensemos en otras categorías, en la otra categoría de pensar en los materiales modernos. Y los materiales modernos, más allá de no hacer una discusión específica sobre, digamos, el arte moderno y el arte contemporáneo, acá si bien arte y ciencia tienen una correlación, porque aquí a partir de, en los términos materiales, digamos, a partir de las revoluciones industriales, sobre todo la invención de la máquina a vapor, es que se han podido realizar muchísimos procesos químicos o fisicoquímicos que permitieron manejar la materia, transformarla de cierta manera que hasta ese momento no era posible, por lo menos los volúmenes y cantidades, digamos, que puede manejar la industria. Entonces, a partir de ahí, y digamos, contemporáneamente con los primeros químicos, porque recuerden que hasta más o menos en 1700 el estudio de la materia, digamos, estaba asociado también a no a la química estrictamente, porque no había nacido todavía como rama, pero pensemos que para 1700, 1750 estamos hablando de las primeras teorías como la de Lavoisier, con lo cual todo digamos, todo este conocimiento científico empieza a expresarse y empieza a transformarse tecnológicamente, quiero decir, empieza a poder transformarse después tecnológicamente en nuevos materiales y esto es lo que nosotros vivimos, digamos, en nuestra historia a partir de, vamos a decir, de 1800 en principio, que hasta ese momento los materiales que se utilizaban eran, bueno, los que veníamos hablando, los materiales tradicionales de toda la vida. Y aquí empezamos a tener una colección de nuevos materiales y de materiales naturales modificados, tanto sean del orden orgánico o del mundo orgánico como del mundo inorgánico. Pensemos simplemente en todas las pinturas que hoy conocemos y que podemos comprar en una ferretería. Hace 100 años todo eso no existía y se pintaba el aceite, básicamente, o a la cal, como todavía a veces se pinta un poco. Entonces, haciendo este recorrido, podemos pensar que los materiales modernos los vamos a pensar después de las revoluciones industriales, vamos a pensar que también se amoldan a este cambio en el arte, en esta pelea, en esta discusión que plantea el arte a principios de 1900, de separarse de la academia, de las bellas artes, de cambiar su eje de acción, y empieza también en esa época empieza lo que podemos denominar el arte moderno, y un poco más adelante ya el arte contemporáneo. Y si bien ambas expresiones a partir de 1900 artísticamente pueden tener nombres distintos desde el punto de vista de materiales y de la concepción de la ruptura o de la ruptura con la academia y las bellas artes, por decirlo de alguna manera, los podemos englobar de la misma manera. Desde el punto de vista material son lo mismo, en un sentido. Así que ahí pusimos, bueno, una línea de tiempo aquí debajo, no sé si se ve el mouse, calculo que sí. Bueno, pusimos una línea de tiempo como para más o menos tener una idea aquí donde todavía estaba la Gioconda, y hoy que ya pasamos, digamos, del 1900 y prácticamente todos los días tenemos materiales nuevos. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero estas categorías son importantes para entender cómo se está ahora aplicando y cómo de a poco el concepto de obra de arte empieza a mutar. Ya no es lo que tal vez se podía llegar a conformar a principios del siglo pasado. Entonces, pasemos ahora al concepto de obra de arte. Yo puse ahí una obra simbólica, digamos, con algunos ejes, algunos, vamos a decirlo así, aquí estoy. Sí, algunos ejes o algunas dimensiones donde la obra, digamos, que puede escurrirse, ¿no? O sea, pensar en la intención, la materia con la cual está construida esa obra, la autenticidad, la idea, la forma, el concepto de tiempo. Bueno, ustedes seguramente se les ocurra muchísimo más. Esta es una pequeña aproximación a cómo podemos pensar, digamos, que está, si podríamos pensar una composición, podríamos pensar que estos son algunos ejes importantes sobre la obra de arte. Y por supuesto que esto está modulado por el mercado, digamos, está de alguna manera regulado, intervenido inclusive por el propio mercado, sobre todo
en el periodo moderno, vamos a hablar, digamos, donde la comercialización ya de las obras de arte empieza también a difundir a toda la sociedad. Entonces, bueno, todo esto empieza entonces a complejizar el concepto intrínseco de obra de arte y podemos ver ahí una báscula, un péndulo donde se puede mover, digamos, la obra conceptualmente, una idea un poco más tradicional, que es lo que tenemos a la izquierda, que es pensar la obra más que nada como un objeto, digamos que su eje principal de existencia es como un hecho material, es un objeto, es un tangible, vamos a hablar. Y por otro lado, cómo eso a partir de 1900 o 1920 o 1930 más o menos empieza a romper y empieza a tomar peso ya no solo la parte material, sino que ahora tiene mucho peso o empieza a pesar la idea del concepto o de la idea que hay detrás de la obra. Entonces ustedes acá ya conocerán seguramente, si no les comento, recordemos que para materiales tradicionales es la escuela, digamos, de la restauración más o menos como la conocemos, que habla siempre teniendo como referente, bueno, a Cesare Brandi, que entre todas las cosas que dice podemos decir, bueno, hace hincapié en la restauración de la materia, en la discernibilidad de la intervención, para no generar los falsos históricos, los falsos estéticos, etc. La repetibilidad de la restauración o la reversibilidad, como algunos lo pueden leer. Y por otro lado, y yendo a la idea de concepto, ya es importante entender que la intencionalidad y la idea del artista tienen un peso fundamental en la obra. Ya la cuestión material o la parte material de la obra a veces hasta puede ser reemplazada y pensemos simplemente en algunas instalaciones, pensemos en el arte efímero o bueno. Entonces aquí, ahí estamos. Aquí también entra en contraposición, no estrictamente en contraposición con Cesare Brandi, pero sí complementariamente, toda una categorización que empieza a hacer Heinz Alhofer, que es un restaurador y historiador alemán, más o menos contemporáneo a Cesare Brandi, pero él se encarga en pensar en la conservación y la restauración, pero visto desde este punto de vista del arte moderno. Entonces, bueno, trata de recategorizar las obras de manera de poder atacarlas desde el punto de vista de la conservación y de la restauración. Y bueno, habla en principio de estas 5 categorías. Acá no vale la pena que nos metamos mucho en esto, pues por eso no va a ser muy largo. Pero es interesante porque alguna de las separaciones o una de las categorías que utiliza es, bueno, técnicas y materiales tradicionales. Es decir, que inclusive en el arte moderno o el arte contemporáneo se siguen pintando y se siguen haciendo obras con las mismas técnicas y, digamos, prácticamente los mismos materiales que se podían estar utilizando en la época clásica. Entonces, ya para ese grupo de muestras, digamos así, para ese grupo de obras, ya la idea de la intervención podría ser aparejada o podría ser asemejada a lo que dice Cesare Brandi y empezar a tratar esa obra más allá de su concepción y de su intencionalidad o de su idea desde un punto de vista material. Y después hace otras categorizaciones como para empezar a entender que ya la obra no es simplemente un objeto pintado, digamos. En general vamos a hablar de obra de caballete o de materiales, digamos, de obra de pintura, porque nosotros en particular, digamos, trabajamos sobre la pintura, sobre los recubrimientos orgánicos, pero esto también vale para otros ámbitos, por supuesto. Pensemos simplemente como algunas de estas categorías, como, bueno, las categorías de transitorio o arte efímero. Bueno, estas son categorías que nacen a partir de los problemas que se empiezan a observar en las obras de arte contemporáneo, vamos a decirlo así, de arte moderno. Entonces, bueno, aquí hay algunas preguntas o algunas reflexiones que nos deja Gertrude Schniedel, que también es una contemporánea nuestra, está viva todavía.
que reflexiona sobre estos temas y empieza a pensarlo de un punto de vista también mucho más filosófico, ¿no? De que, bueno, no hay reglas únicas para poder pensar en conservar o restaurar o intervenir una obra contemporánea, porque las reglas ya de cómo se hacen los materiales y las técnicas cambian de los tradicionales, y eso nos obliga de alguna manera a repensar también, y deja planteada una pregunta que no responde, pero que la deja planteada muchas veces, y dice, bueno, ¿para quién restauramos? Y bueno, estos son los temas interesantísimos y súper profundos, y no es nuestra expertise, si bien por supuesto tratamos de estar al tanto. Lo interesante de esto es entender cómo, desde el punto de vista analítico, químico, nosotros podemos dar respuestas sobre lo material. Entonces acá vamos a estar hablando obviamente de obra tangible, y vamos a pensarlo no solo desde el punto de vista de su análisis sobre el material, sino también de cómo son las compatibilidades y los usos de esos materiales. No me quiero adelantar porque ahora viene un poco de eso. Entonces, para terminar esta parte, y espero que empiece a haber algunas preguntas, hay 80 comentarios, pero no puedo ver en este momento. Para terminar, les comentaba un poco pensar que nos vamos a centrar, bueno, en esto, en obra material, estudiamos su composición, sus propiedades, y a través de eso podemos entender cuál es la selección de materiales, porque alguna de las categorías que me olvidé de mencionar, pero ahora las voy a volver aquí, que trata de dilucidar un poco Heinzelhofer, es que existe una incompatibilidad de materiales. Es decir, hay casos específicos donde el uso de materiales modernos que fueron, digamos, diseñados para un uso particular, trasciende la frontera de la industria, permea, digamos, en el mundo artístico y cambia su uso o cambia su sustrato de aplicación, y eso puede traer problemas de compatibilidad, que era muy difícil de ver en obra antigua, porque ahora vamos a ver que unas diferencias entre las técnicas y los materiales, digamos, tradicionales y no tradicionales, es que, bueno, todas las escuelas tradicionales fueron estudiando los materiales y pensando cómo hacer que estos duren a lo largo del tiempo, es decir, la perdurabilidad era un vector importante en la concepción de una obra. Imagínense hacer el David de Miguel Ángel para que a los 2 años esté, digamos, roto, no sería como pensable. Sin embargo, esa perspectiva de la perdurabilidad, cuando hablamos de arte moderno, es probable que exista, pero que no sea un eje principal de la obra. Entonces, desde el punto de vista de la química de la conservación, nosotros nos preguntamos de qué están hechas las cosas, cómo es su composición material, cuáles son sus propiedades. Y eso es un poco lo que vemos y lo que hacemos, digamos. Y aquí, si ya tenemos algunas preguntas, porque vamos a pasar, digamos, a la siguiente parte. No sé, Milagros, me está ayudando acá una de nuestras compañeras. Que no la presenté, pero bueno. No hay ninguna pregunta, pero si quieren hacer alguna pregunta, la pueden escribir en el chat, y si no, esperamos un minutito y seguimos. No, si no, bueno. O seguimos. Si no hay preguntas no hay. hasta ahora, Seguimos. Seguimos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los comportamientos de los materiales, porque ahora lo que vamos a ver, ya dicho, digamos, un poco en la introducción, entrado en tema, vamos a ver que esto se empieza a complejizar un poco más, a 2 niveles. El primer problema que vamos a encontrar, y que esos son los problemas antiguos, y es que toda la materia en algún sentido va hacia su descomposición final. Quiero decir, todo en algún momento va a envejecer, y hasta el propio universo en algún sentido va a llegar a un equilibrio térmico, y esto va también a pasar, por supuesto, sobre las obras de arte, sobre los materiales que ellas, digamos, con las cuales están constituidas. Entonces es empezar a pensar también cómo es que algunos materiales pueden perdurar mucho tiempo. Recién mencionábamos a la Gioconda, pero imagínense cualquiera de esas obras del Renacimiento, inclusive antiguas, que todavía se conservan. Y cómo hay obras que también se generan y se crean y tienen una vida útil muy corta, por más que no era
no era, digamos, concebido como arte efímero o algo transitorio. Y eso es lo que nos une con los materiales modernos, porque un poco lo que comentábamos, aparte de la cantidad de materiales, digamos, que existen, también van a empezar a existir los problemas de compatibilidad y de uso de materiales por fuera de los parámetros establecidos para ese material. Ahora vamos a ampliar un poco para que no parezca chino o básico. Pero bueno, el primer principio, lo dicho, digamos, como la naturaleza tiene sus reglas, todos los ríos van hacia el mar, un poco, digamos, para que tenga interés, y no vamos a entrar en filosofía, el segundo principio de termodinámica, pero un poco va por ese lado, cómo entendemos que la materia transcurre a lo largo del tiempo, entonces ya tenemos que empezar a pensar el tiempo no como el tiempo estático en una línea temporal, sino empezar a pensar el tiempo dinámico, es decir, cómo el paso del tiempo afecta al material que a nosotros nos interesa o cómo afecta sus propiedades. Que en el fondo, más allá de que el material se afecte o no, lo que a nosotros nos va a interesar es que se mantengan algunas de las propiedades, como por ejemplo el color. Pueden ser otras, por supuesto, ¿no? Su estabilidad térmica, su estabilidad mecánica. Pero pensemos en principio en las propiedades estéticas más básicas como el color, tal vez el brillo, la apariencia. Es decir, que todos los materiales se envejecen, pero bueno, va a depender de dos cosas en particular, cómo estos materiales se envejezcan, y principalmente va a depender del material intrínsecamente, de qué material estemos hablando, y de las condiciones a las cuales esté expuesto ese material. Y ahí, yo aquí en la diapositiva, en la transparencia, puse dos obras, no una obra, que está sobre el mar, que es de acero, un acero de carbono, que está puesto en la roca, al borde del agua salada, y por el otro lado vemos lo que todos conocemos como el dorado, la hoja, ¿no? Una hoja a punto de ser aplicada por lo que se ve acá en un marco, ¿no? Y piensen en estos dos materiales, cómo es su comportamiento. Fíjense, el oro se lo utiliza porque en general nunca cambia su apariencia, o si está más o menos cuidado, digamos, no debería cambiar su apariencia. Sin embargo, el hierro, todos sabemos que dejamos un clavo a la intemperie y al poco tiempo lo vamos a ver naranja, y eso es porque el hierro tiende a oxidarse. Ese es su proceso de degradación en el medio ambiente, y sobre todo se va a ver acelerado y se va a ver acentuado ese cambio, esa degradación, ese envejecimiento en un ambiente salino. Esto a que viene a colación, que bueno, que no todos los materiales envejecen de la misma manera, y a su vez también necesitamos saber cuál es el entorno, o cuál sería el entorno óptimo para que ese material no se vea perjudicado por el ambiente. Esto vale también, puse aquí dos metales como el hierro, bueno, una aleación de hierro y una aleación de oro, digamos, pero también vale pensarlo para los mundos orgánicos y los mundos inorgánicos en la pintura. Por ejemplo, pensemos en los aceites o los óleos, y pensemos en los pigmentos que traen los óleos. Entonces, si bien forman un solo material, que es la pintura, el óleo con el pigmento forman una sola cosa, que es la pintura que uno va a aplicar, ambas cosas también tienen distinta resistencia al envejecimiento. Entonces, bueno, es muy probable que los compuestos orgánicos sean mucho más sensibles que la gran mayoría de los compuestos inorgánicos. Esto también es para empezar a tener en cuenta cómo podemos hacer los análisis de qué está compuesta la materia, en el sentido de cómo están compuestos los materiales que se utilizan para obra de arte, y en función de eso pensar su compatibilidad y su perdurabilidad. Lo dicho. Entonces ahora le hemos sumado el tiempo dinámico, es decir, todo el traspaso de lo que el paso del tiempo deja sobre el material, sobre la obra, de cómo se va envejeciendo, pero a su vez, aquí puse un cuadro que trata de comparar medianamente entre materiales tradicionales y materiales modernos. Hay una pequeña lista acá, yo más o menos la voy a leer, pero para que ustedes se den un poco de idea de qué hablamos con materiales tradicionales, por si todavía queda un poco de idea. Pero bueno, imagínense aglutinantes. Aglutinantes
tradicionales, aceites. Por ejemplo, aceite de lino, el más común, pero podría ser aceite de nuez, aceite de cártamo y algunos aceites más, pero tampoco es que hay una cantidad infinita de aceites, hay una cantidad relativamente moderada de aceites que se utilizan para obra de arte, y sobre todo los difundidos podríamos hablar de 3 o 4, tal vez 5, más o menos los que nombré. Pensemos de la misma manera todos los aglutinantes que son del mundo proteico, como las colas, el huevo, la caseína. Tampoco tenemos un mundo demasiado amplio, podríamos encontrar 3 o 4 materiales difundidos, digamos, para estas técnicas o para utilizar. Con las ceras pasa un poco lo mismo. Fíjense, todos los aglutinantes, si bien podemos dividirlo en estas categorías materiales que son interesantes para su estudio, no son muchos en general. Lo mismo pasa con los pigmentos. Los pigmentos a lo largo del tiempo se extrajeron de la naturaleza, en general de rocas, de piedras, a veces de árboles o de animales, pero bueno, en principio teníamos una paleta bastante acotada de pigmentos y colorantes, y lo mismo pasaba un poco con los soportes, donde los soportes podemos pensar en madera, lino, seda, roca, metales, y está prácticamente todos los soportes que uno podría pensar para una obra de arte en el mundo tradicional, digamos, en la época tradicional. Cuando nos cruzamos de vereda y empezamos a ver qué pasa con los materiales modernos, lo primero que vemos es que, bueno, en general son materiales no diseñados para su uso artístico, sino diseñados para un uso industrial específico. Es decir, que tal vez las propiedades que uno le pediría a un material desde el punto de vista artístico no se cumplan desde el punto de vista de cuando se desarrolla un material para la industria, un material moderno, un material sintético. Esa es una primera digamos, diferencia importante. La otra diferencia importante, pero mucho más pesada, creo yo, es la cantidad de materiales que hoy estamos ya acostumbrados a que todos los días, literalmente todos los días, existan materiales nuevos, así no sean materiales industriales o que se puedan utilizar en obras de arte, pero todos los laboratorios, digamos, que trabajan con química de estado sólido, por ejemplo, digamos, están atrás de nuevos materiales todos los días, con lo cual hoy pensar en nuevos materiales es prácticamente una cotidianidad, pero bueno, hace 100 años esto no era tan común, y menos pensarlo con una difusión industrial, digamos, una cantidad importante de materia, quiero decir, de materiales que se comercializan, que se difunden. Entonces, acá si yo ahora hacemos como una especie de analogía, empezamos a ver los aglutinantes modernos, podemos empezar a hablar de químicos, que son los famosos látex, los famosos sintéticos que uno compra en la farmacia, que uno compra en la ferretería. También podemos hablar de los látex, que son las pinturas que uno en general utiliza para pintar las paredes de las casas, ¿no? De los hogares. Y después acá pusimos derivados del petróleo, aunque bueno, los alquídicos también uno podría pensar como derivados del petróleo, pero aquí son derivados como puramente de petróleo, que son epoxi, poliéster, poliuretano, polisiloxano, y podríamos seguir con una cantidad de resinas sintéticas, que acá no puse como el PVA y otras, que lo que estoy tratando de decir con esto es que el mundo, es decir, el universo de estos materiales es infinitamente superior a el universo de materiales que vamos a tener en el ámbito tradicional. Lo mismo pasa con, bueno, los pigmentos, los colorantes y los soportes que, bueno, hoy se pueden hacer prácticamente soportes de cualquier cosa. Esto está ahí aparejado entre hacer un versus acá, una diferencia entre una cosa y otra, volver a recordar que las técnicas y los materiales tradicionales en algún sentido fueron perfeccionados a lo largo del tiempo con distintos tratados, distintas recetas para preparar los pigmentos, para preparar las pinturas, para preparar los sustratos, que tenían como un eje principal la perdurabilidad de la obra, es decir, que esa obra pase el tiempo y no se vea afectada. Cuando lo pensamos desde el punto de vista moderno, ese eje tal vez no es central, y también esto se explica que es muy difícil poder conocer todos los materiales de la industria que existen hoy, porque la verdad que son muchísimos y cada uno tiene sus propiedades. Y algo que no dijimos es que bajo el paraguas de alquídicos o de látex o de derivados del petróleo o de epoxi,
existen también una familia inmensa de alquídicos que no son todos iguales, sino que son todos diferentes, formulados a propósito con diferencias. Ahora vamos a hablar un poco justamente de identificación de alquídicos, pero quiero decir, este es un mundo que cada una de estas ítems que yo puse, en realidad después se abre en infinidad de productos y de marcas. Cada marca, por supuesto, tiene su propio... Entonces esto trae aparejado, a su vez, de esta cantidad de materiales, trae aparejado el desconocimiento y el uso, digamos, de materiales en situaciones de servicio que no eran las que estaban preestablecidas en su diseño original. Y acá empezamos a tener problemas de incompatibilidades entre materiales aplicados o entre material y sustrato, digamos, que pueden generar un deterioro prematuro, un envejecimiento prematuro, una falla, digamos, que llamamos una falla, antes de lo previsto o antes de lo esperado. Entonces, yo puse algunos ejemplos acá, después lo podremos discutir. Si hay preguntas de estos sobre que tengan que ver con incompatibilidades, también sería interesante, porque aquí cada caso es un caso particular, digamos, y es necesario empezar a pensar que hay que tratarlo a cada caso como un caso particular. Algunos ejemplos que puse aquí de incompatibilidades que pueden traer problemas de adherencia, problemas de reacción química, es decir, si la materia se transforma químicamente, deja de ser lo que era para pasar a ser otra cosa, y entonces pierde las propiedades que traía para pasar a tener otras propiedades. Casos típicos de pintura sustrato, el sintético o pintura de aceite pintado directamente sobre galvanizado, eso trae un problema de saponificación. Lo mismo pasa entre capas pictóricas, aplicar capas pictóricas de epoxi sintético, también va a traer algunos problemas de incompatibilidad. Esto va a traer a fallas prematuras, y esto no es que solo se ve en arte, sino que también a veces se ve en industria, digamos. Este tipo de pinturas son muy difundidos en la industria y muchas veces este tipo de errores también, o este tipo de fallas, también se pueden apreciar en otros ámbitos. Quiero decir que es algo bastante también común, no es exclusivo del ámbito artístico. Bueno, y después también el hecho de seleccionar los materiales para el uso, la condición o el emplazamiento donde ese material necesite estar, y ahí los típicos ejemplos son los materiales de resina, que no todas las resinas son iguales. Cuando hablamos de resina podemos hablar de una cantidad de resinas distintas, epoxi, poliéster, acrílicas, etc. Y cada resina tiene, por ejemplo, un comportamiento diferente frente al envejecimiento que puede sufrir o al daño que puede sufrir por radiación solar o por humedad o por temperatura. Entonces, típico caso es una resina de epoxi puesta al exterior, que si bien la pintura de epoxi tiene muy buenas cualidades mecánicas y de resistencia química, es muy malo resistiendo los rayos ultravioleta, y en general no es una pintura que se pueda poner al exterior porque se tiza muy rápido, se hace polvo muy rápidamente. Entonces, estos son los típicos, digamos, problemas. Pero obviamente que a medida que uno va transitando en el mundo del arte moderno, se empieza a encontrar con un montón de cosas. Acá pusimos algunos ejemplos para que vean el tipo de obras, digamos, y acá vemos mezclas de obras, de materiales en distintas obras, como las que nombré. Algunos vemos ahí, digamos, epoxis con sintéticos, por ejemplo. Estas son obras igualmente que no es para denunciar a nadie ni nada por el estilo, pero simplemente vean cómo los materiales sean obras importantes, obras que estén en museos importantes. Igualmente pueden tener originalmente un problema de incompatibilidad en la selección de materiales, y si bien hoy todavía esas obras se mantienen, porque pueden mantenerse sin mucha degradación, sería interesante ver si se genera obra nueva que no tenga esos problemas, y empezar a tratar de hacer escuela como se hacía con los materiales tradicionales, de alguna manera empezar a tratar de hacer escuela con los materiales modernos y ver si el interés sobre la perdurabilidad de la obra es un eje central para el artista o la artista que esté ejecutando esa obra o creándola. Sea interesante que, bueno, que se tenga en consideración, digamos, cuáles son las propiedades de estos nuevos materiales, cuáles son sus compatibilidades, cuáles son sus usos para los cuales fueron diseñados, porque eso es como, digamos, copiando un poco la
idea de la tradición, es cómo se pudieron hacer esos materiales que hoy todavía los podemos disfrutar, digamos, en las galerías. Así que, sin más, digamos, estos son muchos de cómo también a veces los museos, sobre todo en épocas en pleno auge de esto, digamos, en la década del 60, del 70, que era muy difícil también catalogar las obras porque no había detalles de qué tipo de sintético, qué tipo de resinas utilizan, y eso es importante para saber justamente lo que le comentaba, que va a ser su comportamiento frente al envejecimiento. Bueno, aquí puse también alguna estructura cero pintada, esto que tenemos por aquí, que bueno, esto sería interesante, lo puse simplemente para tener en cuenta que cualquier estructura de hierro pintada al exterior es necesario que en algún momento va a tener una intervención porque se necesita un mantenimiento para que esa obra mantenga, digamos, su estética, digamos, como original. Ya es sabido, digamos, que ninguna pintura al exterior va a aguantar mucho más que 20 años, por más pintada, bien pintada que esté, digamos. Entonces, sería interesante empezar a pensar cómo con estos nuevos materiales se pueden hacer cosas muy interesantes, pero también tener en cuenta si estos materiales ya tienen un plazo de vencimiento, ya tienen una especie de fecha de vencimiento, pensar en tener programas de intervención, programas de mantenimiento de esas estructuras, como si fuera pensar a esta obra ya como una estructura de hierro, que la es, entonces empezar a pensar cómo hacer una intervención a posterior, digamos, y que eso ya esté una vez que uno, por ejemplo, adquiere la obra o la obra se emplaza, etc. Aquí poner algunos ejemplos también para que vean la diversidad de materiales. Veíamos muchos materiales orgánicos acá, sintéticos, pero acá también vemos materiales inorgánicos, como lo que tenemos a la derecha es un guante. Esta es una obra que se puso en el CCK el año pasado, que son esto básicamente, les comento un poco qué es para que se entienda, porque la foto no es de lo mejor. Esto es un guante de cuero que tiene unido unos piolines, unos hilos que están conectados a una especie de cuenco, donde ese cuenco tiene una solución de agua y sal, de cloruro de sodio y sulfato de cobre. Ese agua, digamos, va permeando por el piolín y va, digamos, mojando el guante y se va generando esta estructura de sal sobre el guante porque el agua se va evaporando. Y por ejemplo, es una obra que tiene una consideración sobre el tiempo, que bueno, esta obra va cambiando con el tiempo, con lo cual, pero más allá de esa discusión que también está buena y podríamos darla, pensemos desde el punto de vista material, qué tipo de material se está usando acá. Acá no se está utilizando, digamos, materiales tradicionales, todo lo contrario, estamos utilizando un material que es muy sensible a la humedad, por ejemplo, que son las sales. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de materiales o este tipo de obras, cómo se tienen que exponer, o imagínense una limpieza de esto también sería muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, estos son los problemas que uno empieza a enfrentarse cuando habla de arte moderno y lo plantea con una perspectiva material. Acá tenemos otro ejemplo, esto también estaba en el CCK, era una exposición de arte contemporáneo justamente. Estas son unas chapas de zinc, como la que se utilizan en las cubiertas de los techos que ustedes pueden ver en cualquier casa, digamos. Son cubiertas de chapa de acero zincada que está pintada con un sintético, estrictamente directo sobre la chapa de zinc. Y esto es muy probable que se genere un jabón entre el sustrato y el material, digamos, pictórico, y esto se empieza a formar un jabón y se empieza a desprender la pintura prematuramente. Pensemos que esto tal vez en muy poco tiempo para lo que es la vida de una obra, lo que se pretende de la vida de una obra, empieza a pasar. Acá un poco lo mismo, otra obra de la misma colección, y bueno, estos son unos cristales de otra sal, de sulfato de cobre, que son muy bonitos y que son muy difíciles de generar. Esto tiene un tamaño importante, tiene un tamaño casi una hoja 4, creo yo. Entonces se generan estos cristales. Este es un detalle del cristal un poco más de cerca. Pero bueno, estos materiales para que mantengan ese aspecto brillante y límpido, bueno,
necesitan también tener mucho cuidado con el tema de la humedad, el polvo y en particular las sales que son higroscópicas. Entonces esto para comentar un poco también qué más o menos nos podemos encontrar. Acá un poco más de lo mismo, resinas, acrílicos, digamos. Hay una gran cantidad de obra y en materiales modernos, por supuesto, y que sería interesante como empezar a pensarlo desde el punto de vista material para su construcción. Yo hasta aquí hay preguntas. Hasta aquí estamos como... Vengo medio rápido, creo. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Me quedan 10 minutitos como para comentar un poco cómo sería el abordaje que le podemos dar desde el punto de vista de la química de la conservación. Pero vamos a ver si hay algunas preguntas entonces. Paz de Taglio Rolero pregunta, ¿cuál es la problemática particular en la obra de Seguí? Ok. Bueno, la obra de Seguí la puse en particular porque es una obra que tiene muchas materialidades, vamos a decir, es una mezcla de varios materiales. Y esto es bastante común en varias corrientes artísticas, pero en particular el hecho de utilizar muchos materiales y a veces materiales que vienen de descarte industrial también, no sé si es este justo el caso, pero bueno, nada en particular, digamos, de las obras que puse, simplemente mostrar un poco cómo se mezclan los materiales en el arte moderno, cuáles son las dimensiones de las obras, qué tipo de obras, digamos, cuando hablamos de resina, no es que simplemente estamos hablando de una pieza de resina, estamos hablando de una escultura, por ahí tiene 2 metros, 2,50 metros de alto, digamos. Y en particular lo de Seguí, es un poco este collage, esta mezcla de materiales que, bueno, tal vez habría, si uno lo pensaría desde el punto de vista de la perdurabilidad, tal vez habría que pensarlo un poco más, cómo está ese papel, cómo está ese sintético, bueno, eso en principio. Adriana Jadrosik pregunta si existe bibliografía que hable sobre compatibilidad e incompatibilidad de materiales para la perdurabilidad de la obra de arte, si podemos recomendar. Estrictamente literatura sobre eso yo no conozco. Nosotros, te comento, digamos, nosotros acá un poco nos acercamos también al arte, pero toda esta discusión de la perdurabilidad de los materiales, de las compatibilidades, está muy estudiado y se conoce mucho desde el punto de vista industrial, porque es importante saberlo para el ámbito industrial. Por detalles que no vamos a discutir acá, pero digamos, es un eje muy importante en el ámbito industrial. Imagínense las garantías y todo ese tipo de cosas que tienen que dar vida útil de ciertos recubrimientos, de ciertos recubrimientos, de ciertos materiales. Entonces, estrictamente una bibliografía específica no te podría recomendar. La verdad, nosotros nos acercamos al revés, venimos a contramano porque venimos del mundo industrial, pensando y conociéndolo de este lado, y nos encontramos también, más allá de que trabajemos con materiales tradicionales y con otras cosas, nos encontramos que todavía hay una especie de desconexión entre el uso de materiales en el ámbito industrial y el uso en el ámbito artístico, obviamente por obvias razones, ¿no? Son ámbitos que persiguen cosas distintas y expresan cosas distintas, por supuesto, pero bueno, desde el punto de vista material, que tienen un denominador común, podríamos pensarlo de la misma manera, y de hecho se piensa un poco de la misma manera, y todo lo que yo les comenté, o que estamos charlando, que estamos comentando sobre arte, también lo vale y es extrapolable a cualquier ámbito de la industria. Otra pregunta, Mónica Otero. ¿Qué pasa con la pintura acrílica o el montaje de fotografías sobre MDF? Bueno, en particular, y esto es lo interesante del arte contemporáneo o moderno, que podemos empezar a encontrar mezclas de cosas que hasta antes tal vez no nos parecían que pudieran coexistir, pero aparecen. No existe una respuesta única, creo, para la pregunta, pero sí tener en consideración cómo estudiar el sustrato, la interacción con el acrílico, en todo caso, que estabas hablando,
y pensar esa interacción como es, y digamos que el MDF tampoco es un sustrato de los más nobles para hacer obra que perdure, porque digamos tiene una sensibilidad a la humedad como muy alta. Entonces pasa en obra de, ¿cómo se llama?, de Quinquela y otros que pintaban con maderas que encontraban en el puerto. Es bastante común encontrarlo, pero si uno lo tendría que plantear directamente desde el punto de vista pensando en la perdurabilidad, no sería la mejor opción. El problema particular, no podríamos decirlo, ese problema particular, porque tendríamos que ver bien qué es el MDF, qué tipo de acrílicos, digamos, si es absorbente al agua, etcétera. Como que hay una familia y cada caso debería como estudiarse un poco lo que decía nuestra compañera Schnitzel, ¿no? Que decía, bueno, no hay reglas únicas y cada abordaje debería hacerse en principio pensando en cada obra en particular. Problemas seguramente va a haber por esta cuestión de que el sustrato no es de lo mejor, por la sensibilidad que tiene a la absorción de humedad. No sé si eso más o menos va a responder. Bueno, María Laura Rosas hace un comentario, lo leo, entiendo que es más pregunta. Pero bien. Los artistas contemporáneos realizan sus trabajos con materiales en desuso, diversos, muchas veces de baja calidad y por lo que resultan frágiles y sensibles a deterioros con el pasar del tiempo y claramente más difícil de conservar. Su arte generalmente se considera del presente o efímero y es un gran desafío para los conservadores. Bueno, hay muchos agradecimientos, así que estuviste muy bien. No, bueno, muchas gracias por el comentario. Espera, porque acá sí hay una pregunta. Mariela Cantú pregunta, además de agradecer la charla, quería consultar si desde el INTI existe algún programa que investigue estas cuestiones en relación a materiales magnéticos, como los de las cintas de audio y video. Bueno, gracias por los comentarios y las preguntas. En principio, lo que comentaba María Laura Rosas. María Laura Rosas, lo que comentaba, un poco es cierto lo que comentás, y este ámbito también, o esta charla se excusa para charlar sobre esto, para ver cómo también se lo puede abordar desde el punto de vista artístico, ¿no? O sea, evidentemente las instituciones, las academias, las escuelas de arte, digamos, las distintas corrientes, podrían, o tendríamos que ayudarlos, o tendríamos que ayudarnos entre todos, como para ver cómo se puede volver a generar una especie de entendimiento de los materiales, de sus usos, de sus particularidades, digamos, de sus incompatibilidades, de su comportamiento frente al envejecimiento, a la humedad o al sol, como para entender o empezar a tratar de desarmar desde el punto de vista de la perdurabilidad material, que es lo que estamos hablando, porque obviamente que acá hay un montón de cosas de arte moderno que están quedando afuera, y yo entiendo, pero bueno, desde ese punto de vista estamos un poco limitados a ver cómo, digamos, estos dos mundos, entre el conocimiento de los materiales nuevos, o sintéticos, digamos así, y el mundo de producción artística, ¿dónde comulgan? Bueno, este puede ser un espacio, estaría bueno que lo sea un poco nuestro espíritu, que este también sea un espacio de reflexión sobre eso, de empezar a pensar, creo que en un momento lo comentábamos recién, de empezar a pensar esta articulación entre los artistas o las artistas y el uso de los materiales. Empezar nuevamente a tener conocimiento, siempre y cuando sea obra material y siempre y cuando la perdurabilidad sea un eje importante en la creación. Y otra cosa interesante que también comentaban sobre los soportes magnéticos, y bueno, podríamos extenderlo a digitales. En particular no estamos haciendo nada sobre esa temática. Sí recalcar que mucha de la obra que también está en cinta magnética o en otro tipo de dispositivos y soportes, digamos, ya sean analógicos o digitales, en el fondo también son materia, también son un material, y hasta las producciones, digamos, que son instalaciones y que tal vez no se puedan repetir materialmente, pero que están guardadas en un video, en un archivo audiovisual o lo que fuere,
ese archivo audiovisual se guarda en un CD, en un pendrive, en una cinta magnética, y eso también tiene que ser como estudiado. En particular, en INTI no estamos haciendo nada que tenga que ver con cinta magnética. Excede un poco a nuestro ámbito digamos, específico, que es la pintura o los recubrimientos, o digamos, las películas orgánicas, vamos a llamarlo así, los materiales orgánicos, los polímeros, para hablar un poco más orgánicos, para hablar un poco más generalmente, y la cinta magnética ya necesitaríamos del apoyo de técnicos, ingenieros específicos, como también lo necesitaríamos y tendríamos que, o necesitarían ustedes si tuvieran que restaurar una obra cinética y que lleva muchos componentes mecánicos y de movimiento, y si algo de eso falla, hay que hablar con un mecánico, con un ingeniero mecánico, un ingeniero electrónico, digamos. La cantidad de disciplinas que empiezan a aportar ahora a la conservación ya no son los conservadores, las conservadoras, los curadores, los historiadores del arte, algunos químicos y química que andamos dando vuelta y algunos físicos, sino que bueno, a medida que las obras empiezan a tener cierta complejidad, y los soportes también, como mencionaban, los soportes magnéticos tienen cierta complejidad, bueno, hay que ampliar el abanico. Nosotros en particular trabajamos con pinturas, por eso lo hablamos más desde el punto de vista de la pintura, si bien puede, por supuesto, tener analogías con otros ámbitos, pero en particular no estamos haciendo nada con eso, pero es muy interesante, porque todo lo que está guardado, inclusive en celuloide, ¿cómo es? En formato binario, también son susceptibles de envejecimiento, y es un tema interesante todo lo del archivo, ¿no? Cómo se genera el archivo, cómo se guarda. Bueno. Vanessa Musopapa hace una pregunta que creo que da para otra charla, más o menos. Pero bueno, ¿qué solución hay para el caso de la pintura sobre chapa? Tendríamos que dar una charla especial. Bueno, no, aquí pintura sobre chapa galvanizada, que es lo que estábamos viendo acá en general. Esto está resuelto desde el punto de vista técnico, está resuelto, ya se sabría cómo hacer, que hay que poner un primer vinílico en el medio. Es decir, entre la chapa y la pintura y la capa pictórica, y de una preparación de superficie, como cualquier otra superficie que a veces se prepara de distintas maneras, o la pared, o un lienzo. Aquí también la chapa puede prepararse, pero la preparación que necesitaría esta chapa sería lo que llamamos una imprimación, un primer vinílico, que es una capa intermedia que quedaría entre el sintético y el zinc, impidiendo que se genere esta reacción química de saponificación y permitiendo, digamos, que el material le dure más tiempo. ¿Y eso se llama chapa de hierro? Bueno, otro tratamiento. Si es una chapa de hierro es otro tratamiento, depende del espesor de la chapa, también depende de los tratamientos que se pueden hacer. Digo, no es infinito, el mundo material no es infinito, pero es tan diverso y las combinaciones empiezan a ser tantas y tan complejas que acá es donde decimos, bueno, es importante ahora también, más allá de la idea y de la intención del artista, de poder interpretarlo, si vale la pena después una obra, intervenirla, reponerla, conservarla, o si no, digamos. Entonces, perdón, otra pregunta. Sí. Bueno, acá hay una que dice, bueno, más allá de los catálogos comerciales, ¿tienen pensado hacer un manual sobre materiales industriales usados en el arte contemporáneo? Yo creo que no un manual, pero después con el primer proyecto medio se puede contestar. Yo digo, ¿saben por qué? Porque si no se va a extender mucho la charla. Sí. Agradecemos un montón las preguntas. Agradecemos mucho el interés. Claro, a ver. En particular, esa pregunta, no es que tengamos no existiría, porque habría que pensar en realidad en todos los materiales y seguro ustedes tienen más experiencia y han visto un montón de obras donde se mezclan muchísimos materiales, inclusive uno de los comentarios decía, digamos, descartes o objetos encontrados en la calle. Bueno, ahora vamos a ver un poco de eso. Bueno, hay una que sí nos sirve de pie para la próxima actividad que vamos a hacer, que es si van a volver a dar los cursos sobre tratamiento, metal, pintura sobre tratamiento. Bueno, sí, nosotros estamos generando un curso de herramientas tecnológicas aplicadas a bienes culturales, digamos,
es una capacitación, un curso que estamos dando también en hermandad con los compañeros compañeras de ASIMPAC, que va a ser ahora en junio. Y la idea es un poco, bueno, ahondar en la parte analítica, en la parte material, de entender esto con un poco más de profundidad. Estamos dando un poco por arriba, estamos resumiendo muchísimos temas. Estamos tratando de dar un pantallazo, de poner a tela de juicio, a poner a discusión todos estos temas, porque son temas que se están discutiendo en el mundo, digamos. No está resuelto de cómo se aborda, cuál es el abordaje óptimo, sino que, bueno, todas estas experiencias, que ahora también vamos a contar un poco cómo se puede ir abordando esta problemática, todas estas experiencias que nosotros vamos a compartir y que en muchos congresos se comparten, sirven de puntapié para entender o ver cuáles son los caminos de conservación y de restauración de obras, si bien cada obra va a ser particular, porque ahora la mezcla de materiales y la cantidad de materiales utilizados, cómo se los utiliza en general es distinta, pero bueno, son distintos flashes, distintas pequeñas lucecitas que nos van diciendo cómo se puede empezar a pensar algunos tipos de obra. Hay una pregunta que, bueno, que también la vas a responder con el próximo módulo, sobre investigación de murales contemporáneos. Sí. Y cómo contactarse con nosotros, después le vamos a pasar todos los contactos para que puedan contactarnos. Bueno, disculpen, vamos a hay muchísimas preguntas, por lo que parece, les agradecemos, por supuesto, el interés. Vamos a hablar un poco de esto ahora, con lo que terminaríamos. No me quiero extender mucho más, porque ahí veo ya que estamos en tiempo cumplido. Va a venir el referí con el silbato. Pero comentarle un poco ahora cómo es el abordaje que empezamos a hacer desde el laboratorio nuestro, digamos, por supuesto en colaboración con muchísimas otras personas que también se están encargando del asunto y que tienen inquietudes, intereses y mucha disposición y predisposición para abordar estos temas que son bastante complejos. Ya por lo que estuvimos viendo, digamos, ya la simple restauración o la intervención de obra, como lo pensaba César Ebrandi, empieza a quedar un poco chico, y cuando empezamos a poner la lupa nos empezamos a dar cuenta que el universo de materiales es vasto, muy grande, la combinación y cómo se utilizan cada vez de una manera más ocurrente. Entonces, bueno, empezar a pensar qué se puede empezar a hacer desde el punto de vista analítico, que es lo que podemos tener un poco más de expertise desde acá, de INTI, para empezar a dar algunas respuestas a empezar a encuadrar algunos proyectos que nos den alguna respuesta. Entonces ahora vamos a hablar brevemente, porque sí, ya estamos un poco excedidos de tiempo, pero vamos a hablar brevemente de 5 ideas, proyectos, ideas fuerza, que algunas se concretaron, otras están en concreción y otras están como proyecto iniciándose, pero tienen que ver con justamente lo que venimos hablando. Son 5. El primero vamos a hablar de la creación de un banco de datos de materiales envejecidos. Y esto por ahí va un poco a respuesta de una de las preguntas, no estrictamente, pero acá cuando empezamos a hablar del tiempo dinámico, es decir, de cómo el tiempo transforma la materia o cómo la materia se va transformando a lo largo del tiempo, como quieran verlo, esa transformación química, ese paso del tiempo, lo que genera es que el material cambie su composición, su estructura, y eso haga que el material deje de ser lo que era originalmente, por lo menos en parte. No todo el material, en general no todo el material se degrada al mismo tiempo, pero al menos en parte el material original deja de ser original y empieza a ser una colección de materiales de degradación, de productos de degradación, de esa reacción de degradación que va teniendo a lo largo del tiempo. Y entonces, cuando los materiales empiezan a tener un envejecimiento bastante elevado, digamos, es también muy difícil poder después hacer una identificación positiva a posteriori. Parte de nuestro trabajo, no sé si, creo que lo dijo Pinto también, pero tiene que ver con el análisis y identificación de materiales. Eso es importante por
muchas razones. Algunas tienen que ver estrictamente con la conservación y la restauración y la intervención, ¿no? Como los procesos de limpieza, los procesos de reposición de material. Eso es muy importante, saber cómo está compuesta originalmente la muestra, vamos a decirlo así, la obra. Saber cuál es su composición para saber cómo limpiar, cómo intervenir, cómo reponer material, cómo consolidar, bueno, todas las técnicas que la mayoría de las personas que trabajan en restauración más o menos tienen, digamos, en la cartera, en el bolsillo, cómo de alguna manera se va modulando. Entonces, esa identificación para hacerse necesita de materiales no vírgenes o prístinos, sino de materiales que tengan un envejecimiento. Ahora les vamos a comentar un poco cómo viene de la mano con esto. Otro de los proyectos que vamos a comentar es un proyecto de análisis de espuma de poliuretano que pudimos participar con la licenciada Jiménez Jimena Velasco del Museo de Bellas Artes. También un material que tiene sus bemoles, vamos a decirlo así. Después vamos a hablar de obra de arte hecha en brea, que ya es un material que no tiene nada que ver con lo artístico estrictamente, sino que es típicamente un material industrial, vamos a llamarlo así, y de cómo al material también se lo empuja, se lo exige a veces en demasía lo que puede dar para generar una obra, y cómo desde la química, digamos, desde la química de la conservación, se le puede dar una solución a ese material que originalmente tiene unas propiedades que va perdiendo. Después hablaremos de identificación de alquídicos, que son los sintéticos. Gran parte del mundo moderno de arte está hecho en pintura sintética, con lo cual tener un procedimiento que nos permita identificar ese material para después poder limpiar, intervenir, catalogar, va a ser importante. Y vamos a hablar de murales contemporáneos también, que había una pequeña pregunta aquí de cómo es que podemos pensarlo a través de la química y a través de nuestros proyectos. Entonces empezamos. Aquí cuando terminemos también vamos a hacer obviamente una ronda de preguntas. Vamos a ir rápido, porque estamos ya un poquito excedidos, pero bueno, les pido por favor tengan un poco de paciencia y disculpen que nos estamos excediendo un poquito. Bueno, lo comentado, tener un banco de materiales envejecidos para poder después hacer una identificación. Fue necesario constituir este banco, es decir, tuvimos que agarrar materiales, preparar probetas, exponerlo en un equipamiento que simula la exposición a la intemperie. Este es un equipo, ahí están las características, un Atlas Weathermeter CI4000. Es un equipo que se utiliza en la industria básicamente para realizar ensayos de envejecimiento acelerado, es decir, en vez de que se envejezcan a la velocidad que deberían envejecerse, en este tipo de equipos se le proporciona mucha más energía y las condiciones necesarias para que esa degradación ocurra en un tiempo más breve. Entonces se prepararon probetas, se envejecieron en este equipo y después se hizo el seguimiento a través de espectroscopía infrarroja, que es una técnica, no vamos a ahondar mucho en esto, pero para que vean un poco la parte técnica también, digamos. Después se hizo el seguimiento a estas muestras que se envejecieron, se pusieron en el equipo a funcionar y se fueron sacando en distintos periodos de tiempo y se fue generando un banco de materiales con distinto grado de envejecimiento. Y esto nos permite entonces a nosotros, después cuando nos traen una muestra original que tiene un tiempo de vida, y tiene una degradación enzima, digamos, poder a través de un espectro, que ahora vamos a ver que por ahí no es como el material original, poder identificarlo. Y eso hasta ahora no había sido posible. Este es un proyecto que ya se presentó hace 10 años, si yo mal no recuerdo, Andrea, 2013, pero siguió hasta 2017 con nuevos materiales. Bueno, es parte de nuestro banco de datos hoy para generar. Estos son un poco los materiales que se pusieron. Acá vemos algunas categorías interesantes de cómo químicamente pensamos, por ejemplo, todos
todos los aglutinantes, ¿no? Un mundo proteico, digamos, un mundo de aceites, un mundo de gomas, un mundo de ceras, un mundo de resinas y un mundo de, bueno, materiales sintéticos o modernos. Estos son en general utilizados en conservación, restauración e intervención. Pero lo importante acá es que, bueno, a partir de este envejecimiento de materiales, de este seguimiento por IR, se pudo obtener todos estos perfiles que ven aquí, que son todos espectros de infrarrojos, lo que están viendo aquí. A partir de esto se pudo generar un banco y ahora las comparaciones las hacemos directamente con esto. Algunas primeras conclusiones interesantes, bueno, un poco lo mencionado, ¿no? O sea, si nosotros partiéramos de muestras sin envejecer y nos traen una muestra que no tiene mucha antigüedad, probablemente ambos espectros sean muy parecidos o iguales. A medida que el material se va envejeciendo, parte de su caracterización empieza a dificultarse, pero las bandas características de cada material, digamos que podrían aparecer y de esa manera hacer una identificación. Y después llegan ya a un punto de envejecimiento donde, bueno, todos los materiales más o menos envejecidos del mismo mundo tienen un espectro similar porque ya están con el material original, ya prácticamente no existe y empieza a haber una colección de productos de degradación que son más o menos parecidos, vamos a decir así, en los distintos mundos, y ya llega un momento en que si está muy envejecido es imposible identificarlo. Por lo menos por esta técnica habría que pensar en otras técnicas mucho más complejas. Pensé que había una pregunta más. Bueno, hay una referida a esto. Preguntan si se puede consultar la base de datos de materiales envejecidos. Hoy no se puede consultar, digamos, abiertamente, nosotros la tenemos, pero bueno, parte del proyecto que no se llegó a hacer es hacer la publicación de este banco de datos para que esté accesible a los investigadores y las investigadoras. Muy buena la pregunta porque es el paso que sigue, digamos, pero bueno, a veces lo urgente le gana lo importante y esto que tampoco es nuestra pura expertise, andar publicando cosas en internet, pero la idea sería que en algún momento tenerlo accesible para el público general, digamos, para los investigadores y las investigadoras. Seguimos con otro caso, vamos a ser rápido lo que comentabas, lo que comentábamos recién, esculturas hechas estrictamente ya en un material que podríamos pensar en industrial. Aquí se trabajó en conjunto y gracias a al nexo que nos hizo Aldana Kohler, una restauradora con la cual tenemos algunos trabajos hechos, en particular, donde aquí se ven las obras. Lo que están viendo es básicamente brea derretida, fundida, por decirlo de alguna manera, donde después se arroja sobre una superficie plana y queda la obra como la están viendo. Esta obra se instala así como la están viendo en el piso. Y bueno, aquí lo interesante que nos comentaba el artista, y acá es interesante también pensar cuál es la intención, cuál es la idea del artista, más allá de la materialidad, pero lo que ella nos comentaba es que ese brillo tan particular que tiene y esa terminación tan particular que tiene la brea era como parte esencial de la obra. Y estábamos en un problema, o estaba en un problema la artista, porque Jane Brody estaba en problema porque es un material que tiene mucho tacking, lo que se llama, con lo cual, esperen que estoy tratando de pasar, lo que pasaba es que esas obras, cuando estaban expuestas, por el mismo polvo del ambiente y por la misma, ahí hay una zapatilla marcada en el piso, o sea, marcada en la obra, esta es la obra y esa es una marca de zapatilla, con lo cual la limpieza y la exposición de esta obra, al tener tanto tacking, digamos, era muy dificultosa porque enseguida perdía el brillo que tenía originalmente la obra. Entonces, toda la suciedad superficial, las marcas, las pisadas, las deformaciones empezaron a ser un problema, y entonces ahí es donde empezamos a trabajar en conjunto con Aldana y con el artista, en pensar de cómo contribuir a la obra, de ponerle, una vez terminada
que se funde la obra y se forma y toma forma la pieza, recubrirla con recubrimiento, valga la redundancia, recubrirla con algún material que le permita a la obra después ser limpiada, que no junte tierra y que mantenga esa espectacularidad, digamos, de brillo que tiene originalmente. Entonces acá estuvimos trabajando con nuestro grupo, digamos, de desarrollo de materiales que trabaja Iván, que trabaja con nosotros. Se fijó en la industria qué era lo que podía llegar a funcionar. Se probaron 3 productos que están ahí, un poliuretano, un acrílico y una silicona, para aplicar sobre el material y ver cómo funcionaba para mantener las propiedades del material. Bueno, se hicieron probetas nuevamente, acá tuvimos algunas esculturas que hemos hecho nosotros mismos. Esas probetas luego se envejecieron también. Primero se las pintó con estos 3 productos, después se las envejeció y se le midieron las propiedades de interés para saber cuál de estos 3 productos funcionaba. Bueno, yo lo resumo, el producto que mejor anduvo fue el B, que es el acrílico al agua, digamos. Pero bueno, este es un caso particular donde la obra ahora no solo es brea, sino que también la obra tiene un recubrimiento arriba, como si fuese una especie de barniz de protección. Si nos gustaría hablar de obra de Caballete, podríamos pensar en un barniz de protección, pero bueno, esta es una especie de barniz de protección para este tipo de obra. Que hubo que buscarlo, porque originalmente lo sabíamos que poner. Entonces, esto es para pensar también cómo, digamos, de manera casi preventiva o complementaria a la obra original, se puede intervenir desde el punto de vista químico y material para lograr, digamos, el efecto deseado y la perdurabilidad de la obra y que se pueda exponer, etc. Eso, estoy yendo muy rápido, discúlpeme, pero después espero que haya algunas preguntas. Seguramente va a haber, porque estoy muy rápido. Otro de los proyectos que tuvimos la suerte de participar con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, con el laboratorio de Marta Mayer, de UNIFOR, pudimos desarrollar una técnica específica para la identificación de pintura base alquídica. Esto es lo que yo les comentaba. Los alquídicos, hay una familia muy grande de materiales, no todos son iguales, y dependiendo de su composición es que van a cambiar, es que puede cambiar sus propiedades frente a la absorción de humedad, a la rigidez, a la dureza, al tiempo de secado, bueno, a sus propiedades, digamos, físico-químicas, inclusive de aspecto. Entonces es muy interesante poder tener una técnica analítica precisa y con poca preparación de muestra para poder obtener la composición del material. Acá lo que vemos abajo, no lo digo rápidamente, es básicamente la estructura de lo que sería un polímero alquídico ideal, que está compuesto como por tres bloques, que es un diácido, un poliol y un ácido graso. Dependiendo cómo sean estos 3 bloques, las propiedades del material van a cambiar. Entonces es interesante, si bien en industria estas técnicas para la identificación de este tipo de materiales existe, por supuesto, la diferencia es que cuando trabajamos con muestra que proviene de obra de arte, en general la muestra es muy pequeña, son muy poca masa en comparación a las técnicas que uno puede utilizar para un lote de pintura industrial que te traen 20 litros de pintura. Entonces, aquí lo que necesitamos es con muy poco material, que es la muestra que tenemos, poder tratarla para poder analizarla. Y bueno, eso fue lo que se estuvo desarrollando. Esto se presentó hace 15 días en Portugal, el Tecnar 2023. Así que bueno, muy agradecido con esto. Lo que se hizo básicamente, comentar muy por arriba, se eligieron 5 materiales base alquídica, digamos 3 pinturas Griffin de Winsor & Newton, una con un azul de Prusia, una con un blanco de titanio y una con un rojo de quinacridona o violeta de quinacridona, que es un pigmento orgánico. Y después se eligió un medio, que se llama un medio Sennelier para artista, un medio alquídico para artista, marca Sennelier, y un esmalte sintético Alba
común y corriente, como los que usábamos en nuestra casa. Todas las muestras se trataron con este reactivo, que es el TMSH, no vino el caso, pero lo importante es que después de ese pequeño tratamiento, con el TMSH y con otro reactivo más, se puede hacer un perfil cromatográfico, que es lo que vemos aquí, y cada señal que vemos por aquí, cada señal corresponde a un componente de esa resina. Y podemos tener, digamos, una especie de radiografía. Esto es un cromatograma que vuelvo a repetir. Y aquí abajo tenemos como una tabla, por ejemplo, la resina Sennelier, de, bueno, de cómo está compuesto esa resina Sennelier. Y acá vemos una especie de resumen de todas las muestras que se analizaron, cuáles son las proporciones de los ácidos grasos que se utilizaron. Bueno, esto es un poco por ahí técnico, no vale la pena ahora. Pero sí quedarse con la idea de que se pudo desarrollar una técnica para poca muestra, digamos, con pocos pasos y que tiene una efectividad alta, digamos. Así que bueno, eso es bastante nuevo. Y aquí llegamos a la idea de los murales contemporáneos. Acá, porque este es un proyecto que se está iniciando. Es la tesis doctoral de una compañera, Andrea Porizuk, que gentilmente me ayudó un poco con estas diapositivas, un tema que ya está tratando. Básicamente la difusión y la cantidad de obra que ahora se está haciendo, digamos, y que está empezando a aparecer como obra mural, y que obviamente es una fusión, como dice ahí, entre el muralismo tradicional y el arte graffiti, como bueno, empieza a tomar preponderancia. Pensemos que en general ahí pusimos algunas obras que tienen unas dimensiones importantes. Entonces, pensándolo de dónde va a estar emplazada esa obra y de su tamaño como ejes principales, es decir, eso va a estar a intemperie, expuesto a la luz del sol, a la lluvia, al viento, a las piedras, al vandalismo inclusive. Y por otro lado, el volumen, es decir, el tamaño en general que pueden llegar a tener estas obras, ¿no? Fachadas enteras de edificios, como estamos viendo ahora. Con lo cual, el abordaje de esto es interesante. Acá vamos a ver ahora una diapo de que tuvimos por aquí. Esta es la misma obra, con una diferencia, digamos, notable en la pérdida de color, y esta es una diferencia de tiempo, que creo que son 4 o 5 años. Con lo cual, empezar a pensar cómo es que los artistas utilizan los materiales, cuáles son los materiales que se están utilizando, cuál es su composición, ¿no? Cómo degradan esos materiales, y bueno, en función de eso empezar a pensar metodologías de análisis, ¿no? Para todo esto, empezar a pensar también a mezclarse con el mundo artístico y poder tal vez dar soluciones desde el punto de vista material en ese sentido. Bueno, haremos este estudio, lo anterior al principio, pero bueno, pensado desde ese punto de vista, poder también tener respuestas sobre qué convendría o cuál sería la técnica de los materiales adecuados para este tipo de instalaciones, para este tipo de murales, por decirlo así. Bueno, esto es un poco el ejemplo de lo que se está empezando a hacer ya sobre el asunto, digamos. Pero no es mucho más de lo que estuve comentando. Y después, para terminar, creo, un trabajo que pudimos hacer con Jimena Velasco, que pudimos participar, en realidad, este es su trabajo de tesis de licenciatura. Ella es licenciada en conservación y restauración. Y lo que estuvimos aportando fue una visión y un estudio sobre obra hecha en espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano es, por si todavía no saben bien de qué estoy hablando de la famosa goma espuma con la que vienen la mayoría de los colchones y almohadones que más o menos conocemos. Ese tipo de material es un material, digamos, de base poliuretánica, pero que a su vez se genera, no es un material estrictamente compacto, sino que está relleno como de burbujas de aire, ¿no? Y se van formando como celdas. Que es lo que estamos viendo aquí. Esto es lo que vemos aquí, en el medio, es una foto
una microfotografía de una celda de una espuma de poliuretano, ¿no? Es decir, aquí en un momento cuando se generó la espuma, aquí en el medio había una burbuja que después se fue el gas, solidificó la resina y quedó esto, y eso es lo que nosotros notamos como que es una espuma, ¿no? Que es un material blando, porque todo esto al ser plástico, esto se deforma y nos permite eso. Entonces Jimena trabajó sobre 2 muestras que existen en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es la que vemos aquí, que es Torso de Liliana Maresca. Ustedes ven, es una escultura, digamos, sin espuma de poliuretano, pero que aparte está pintada, tiene inserciones metálicas, como esta especie de caño de escape, tiene por aquí otras cosas, está pintada con distintas cosas, o sea, no es solo la espuma de poliuretano. Y por otro lado, esta otra obra, que es de Chiaki Kawamura, una artista japonesa, que es un poco lo mismo, es un cubo de espuma de poliuretano que está como fajada con unas fajas de chapa, ¿no? Entonces acá no es solo la espuma, sino que, bueno, que tiene otros materiales. La espuma de poliuretano en particular no es el mejor material que resista, digamos, el paso del tiempo, sino que justamente tiene una sensibilidad bastante importante a la cantidad de luz y a la cantidad de humedad, por 2 procesos de degradación que se dan simultáneamente, a veces de manera sinérgica, con lo cual estas obras, con el paso del tiempo empiezan a degradarse. Ustedes habrán visto en su vida cotidiana algún colchón viejo o alguna pieza de goma espuma que empieza como a desgranarse y la materialidad se empieza a desintegrar, entonces la obra deja de existir. Entonces acá el trabajo un poco era ver el estado de conservación que tenían estas muestras y pensar cómo es que estos otros materiales que estaban dando vueltas alrededor de la goma espuma, esos detalles, pueden ayudar o pueden perjudicar a la hora de pensar la perdurabilidad de la obra. No quiero extenderme mucho, acá puse algunas fotografías. Estas son microfotografías, lo que vemos en color negro son fotografías tomadas con microscopio electrónico de barrido, y lo que vemos en color es una microfotografía tomada con microscopio óptico. Acá más o menos estamos a la misma escala en estas 2 muestras, estas 2 fotos, perdón, y lo que vemos aquí, bueno, son esas celdas que decíamos. Esta es una espuma que está bastante bien, es decir, que no tiene un grado de envejecimiento muy elevado, y esta es una espuma que, bueno, por ahí tiene un poco más de envejecimiento y se nota porque ya estas celdas empiezan a verse cómo se hacen pitting, se empiezan a comer, se empieza a romper el material, entonces se va perdiendo. Nos basamos un poco para pensar en cómo catalogar estas obras para saber su estado de conservación. Nos basamos en algunos trabajos como el de Susana Franca de Sá, un grupo de investigación de arte de Portugal, que, bueno, habla mucho sobre esto, cómo se puede investigar. Estas son otras fotografías tomadas con distintos tipos de luz bajo microscopía óptica para ver, bueno, distintas cosas, pero aquí lo que quería mostrar es un poco cómo se ve en microscopía óptica, cómo cuando empieza a degradarse este poro ya está como empieza a estar todo roto, quebradizo, etcétera. Acá lo que se pudo hacer es a través de IR, FTIR, es empezar a buscar qué tipo de poliuretano era. Existen varios tipos, básicamente 2, base éter y base éster. Estas muestras eran todas base éter, pero bueno, eso es importante porque los procesos de degradación de base éter y base éster, si bien son los mismos, tienen distintas velocidades ambos procesos en ambos materiales. Entonces es importante entender, en este caso, qué material era, para entender después cuáles eran los cuidados que había que tener. Aquí también buscamos algunos marcadores para entender los procesos de degradación a través de una técnica analítica como el IR. Un poco lo que hicimos al principio en esto que mostramos aquí con el IR, cómo fuimos envejeciendo distintos materiales. Acá imagínense que metimos un poliuretano y, bueno, después del poliuretano un poco lo que estamos queriendo hacer es ver qué tan envejecido está la muestra y qué tan deformado, vamos a decir así, aparece el espectro, y en función de eso entender el grado de degradación que tiene la obra, y en función de eso
pensar un plan de intervención. Y sin aburrirles más, espero que no se hayan aburrido y les agradezco nuevamente el haber estado ahí, los comentarios y las preguntas. Igualmente, hasta aquí yo les digo muchas gracias, en nombre de todo el equipo, por supuesto, de todo el laboratorio. Y tenemos algunas preguntas más. Algunas. Con respecto a la obra Andrea, Judith Foti pregunta si con el tiempo habrá que cambiar también el barrio sobre la brea y si se pensaba en su remoción. Bueno, otra vez. Sí, si se pensó en una remoción y si hay que cambiar el barrio. Bueno, en principio bien. Bien. Interesante. Dentro de todas las pruebas que se le hicieron a los recubrimientos que utilizamos, eso no lo puse, por eso dije que hice un resumen, por lo que veo un resumen bastante malo, pero de entre todas las cosas que pudimos probar de estos productos, que se hicieron, vuelvo a repetir, se hicieron unas probetas, se pintaron con estos productos, y no es que terminó ahí, sino que bueno, después esas probetas con esos productos se las envejeció, y nos fijamos cómo era ese envejecimiento del material soporte y del material aplicado o del recubrimiento. Algunos materiales son mejores y otros peores. Este en principio, el que elegimos, que ese fue el producto B, es un producto que tiene, de entre los tres que estaban, era uno de los que tenía un buen comportamiento, porque no amarillaba, porque bueno, por distintas cuestiones. También no solo pensar en la perdurabilidad, sino también hay que pensar en cómo se aplica. También tiene que ser un producto que sea accesible. Bueno, hay una cantidad de requerimientos y condiciones que serían óptimas para este recubrimiento que estamos ofreciendo, digamos, que estamos proponiendo como para usar. Algunas de esas propiedades las cumple muy bien, otras más o menos, y otras debe ser bastante pobre. Pero en los ejes principales que nosotros buscábamos, que era que la obra permanezca expuesta, al menos el tiempo de exposición, al menos que permanezca con ese brillo y que pueda limpiarse, es un periodo que ese recubrimiento no va a tener problema. Frente a la reintervención, es decir, o la intervención, esta no sería una intervención, sino que sería una obra que ya sale con este recubrimiento puesto. Pero pensando en una intervención a posterior, bueno, eso habría que ver cómo está la obra. Me preocuparía un poco más la obra que el recubrimiento por la cuestión mecánica de la obra. En todo caso, lo que tengo que decir formalmente es que no lo probamos a ese nivel de ver si es como se piensa en un sentido reversible o si es reintervenible, que esa sería la otra opción. No sacarlo, sino poder volver a intervenir y que ese material no moleste. Bueno, yo creo que va a ir por ese lado, pero debemos que pase el tiempo, digamos, en un sentido y empezar a probarlo desde ese punto de vista. El problema original de la exposición, es decir, los problemas originales que tenía en la exposición esta obra, se solucionaron, digamos. Se puede exponer y tiene una perdurabilidad, digamos, mucho mejor de la que tenía. Y en particular sobre la pregunta que hace es donde yo digo, bueno, muy probablemente esté más comprometida físicamente la obra que el recubrimiento, tal vez. Hay una que es general y después te voy a pasar dos que están relacionadas con la obra de poliuretano. Pero preguntan cómo se genera el envejecimiento en estos materiales de prueba, si con el uso de... Bueno, nosotros tenemos en particular, sí, un equipo de envejecimiento artificial que funciona para la persona que está preguntando y que por ahí le interesa el tema. Nancy Ramírez. Este es un equipo de envejecimiento acelerado de laboratorio, se llama Weather Omitter, que funciona con una lámpara de gas xenón, parecida a las lámparas a los tubos de neón que estamos acostumbrados a las marquesinas de publicidad, con una potencia bastante más alta, varios órdenes de magnitud por encima. Y lo que ves aquí debajo, lo que ves aquí que estoy tratando de marcar con la manito, con el puntero, lo que ves aquí debajo es un espectro de emisión de esa lámpara en comparación con la luz solar y con otras lámparas. No se ve perfectamente porque es un gráfico chico,
Pero lo que yo te quiero mostrar aquí es que en el eje de las X, digamos, aquí debajo, lo que estamos mostrando, lo que se está representando es el espectro electromagnético, es decir, las longitudes de onda de la luz, acá de 250 hasta 800 nanómetros. Ese rango de frecuencias de la luz, o de longitudes de onda, representa el rango ultravioleta y visible. Y esta lámpara de xenón copia bastante bien el espectro UV y visible que tiene el Sol. Es decir, de manera cualitativa, son dos espectros, acá te voy a repetir, no se ve del todo bien, pero la línea amarilla vendría a ser el espectro de emisión solar, y si yo no me equivoco, la línea roja es la línea de emisión de la lámpara de xenón que tiene el equipo. Entonces, y esto es interesante, si bien muchos de los procesos de degradación de polímeros necesitan de energía que está en el rango de ultravioleta para ocurrir esa reacción de degradación, esa reacción de descomposición, si te gusta, también muchos procesos se ven afectados por la radiación térmica, es decir, por los procesos que pueden generarse térmicamente y no solo fotoquímicamente. Por eso es importante tener luz ultravioleta para envejecer materiales plásticos, digamos así, para polímeros del orden orgánico. Pero bueno, no es todo, porque hay otros procesos que se ven beneficiados también por la temperatura, es decir, por las otras longitudes de onda del propio espectro. Pero acá lo que vemos es que tenemos un poco de UV en general, este equipo deja pasar UV más o menos a partir de 290, 300 nanómetros, y después el espectro sigue hasta después de los 1500. Acá me hacen señas de que redondee. Otra pregunta, entonces. Bueno, la última, porque ya nos están echando del aire. Con respecto a la obra de poliuretano, preguntan si se avanzó en el tema de conservarla, si se pensó en algún recubrimiento protector y si se tuvo que aislar el metal después de la restauración. Bueno. Si se avanzó en la conservación. Varias. Implantes cocleares y Victoria. Bueno, sí, interesante. No estoy trabajando yo directamente con el tema, sino que, bueno, nosotros aportamos a la tesis de Jimena, pero sí la idea era aplicar materiales que sean protectores en el sentido de filtros UV para, digamos, mitigar la degradación por vía fotoquímica, y también de algún otro material que sea, digamos, que actúe de barrera contra la humedad, que sería, digamos, el otro mecanismo de degradación por hidrólisis, es decir, por la presencia de agua. Pero esos materiales son muy difíciles de conseguir en Argentina, porque vienen de afuera. No, está preguntando las dos cosas, el recubrimiento y después si se aisló, es otra pregunta, si se aisló el metal después de la restauración. No, creo que las obras no tuvieron, eso podríamos hablarlo con Jimena, que es muy interesante, como creo que no tuvieron ese tratamiento, porque sacarle el metal de la obra también sería como desarmar la obra, ¿no? Porque es parte de la obra, ¿no? La obra no es el poliuretano, la obra es todo, hasta lo conceptual si uno quiere, porque muchas de estas materiales venían de la calle, de residuos, digamos. Entonces, bueno, es todo la obra, y yo no sé si quitarle material metálico, digamos, sería pertinente desde el punto de vista de la restauración, de la lectura estética, histórica, etcétera. Desde el punto de vista material sería fantástico, porque nos sacaríamos un problema que es la incompatibilidad de materiales o la sinergia que puede generar ese metal sobre la degradación, pero bueno, estéticamente o históricamente entiendo que no sería lo mismo. Así que no creo. Bueno, entonces vamos cerrando. Les agradecemos muchísimo, la verdad, toda la convocatoria. La verdad es que, bueno, Andrés dio la charla y él es el que recibe todas las elogios, porque obviamente lo dio en forma muy didáctica y muy amena, pero también lo que él comentó es el trabajo de todo el laboratorio, ¿no? O sea, no es él solo, sino que es un grupo de laboratorio, e incluso en algunos temas con gente
desarrollo y de asistencia técnica que no están dentro del Laboratorio de Bienes Culturales. Así que bueno, les agradecemos mucho. Ahora en junio vamos a dar también dentro del marco del convenio con ASIMPAC un curso de herramientas tecnológicas aplicadas a bienes culturales, el módulo de pinturas. Así que si les interesó esta charla, que aparentemente sí, van a recibir información para que puedan ser presencial acá en INTI, y la ventaja es que van a poder tener acceso a los equipamientos que estamos nombrando, y que bueno, es interesante también ver eso, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y los dejamos. Agradecerle exactamente, gracias por el tiempo. En el chat les agregué varias veces el hecho de nuestro laboratorio, por si necesitan consultas, se lo repito igual en bienes culturales, @inti.org.ar, por cualquier consulta que necesiten, y bueno, estamos a disposición. Nuevamente agradecerles también a las compañeras de ASIMPAC y de técnica de 10. Y a todos ustedes por la presencia. Bueno, esto, ¿no? El trabajo en conjunto entre nosotros. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Moni, la verdad, también Milagros, que sé que está por ahí, una charla súper interesante. Quiero que sepan que hubo un montón de preguntas respecto de si va a quedar grabada, si la vamos a poder volver a ver, si el equipo de ASIMPAC la va a tomar, la va a editar y la va a volver a subir a nuestro canal de YouTube, así que van a poder repasar todo. Ya adelantamos ahí un poco esta información que tenemos referida al curso, así que estén atentos. Aquellos que hicieron la inscripción a través del link, el formulario de Google, les va a llegar el correo directamente con la información. Y aquellos que no, estén atentos a nuestras redes porque obviamente en breve vamos a subir toda la información referida al curso, así se pueden anotar y participar de esta super capacitación. Por otro lado, y porque no puedo ser menos, yo también tiro mi chivo, ASIMPAC tiene en breve también un coloquio, si no sé si están enterados, tenemos un coloquio online sobre conservación de patrimonio musical en museos e instituciones de América Latina y el Caribe, ¿sí? 10 y 12 de julio, vayan anotándose, esto lo organiza ASIMPAC junto con el Comité Internacional de Museos, Colecciones de Música e Instrumentos, el CIMSIM, que pertenece a ICOM, así que estén atentos también a esa información que vamos a ir teniendo. Les agradezco nuevamente, hubo un montón de gente conectada, más de 150 personas permanentemente escuchándote, Andrés, porque la verdad que es escucharla. Yo sí estoy como vos, Moni. Bueno, agradecerles de verdad por todo el trabajo que tomaron, tanto en el armado del Power y esta charla, que es un montón. Y gracias por dejarnos ser parte de este, evento que evidentemente va a cambiar la forma de trabajar de algunos y esperemos que ahora más sea así. Muchísimas gracias a todos por estar acá y nos vemos pronto.